San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor, su fidelidad, cantando y danzando voy. Bueno, buenas noches, ya estamos aquí de nuevo en su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Muchas gracias por acompañarnos como cada lunes, fervorosamente, que nos acompañan. ¿Qué? Es que acá me está haciendo señas el de la cabina, el chico de la cabina. Pues muchas gracias por acompañarnos. Por aquí hay gente que ya se ha dado a la tarea de enviarnos chistes, que porque para que Fray Miguelón los diga. Bueno, pues con mucho gusto los comparto a ustedes los chistes que nos hacen llegar aquí en nuestro amable auditorio, y también ¿cómo se dirá por internet? Interneauditorio. Vamos a inventar una palabreja por ahí para describirlo. Pues un saludo para ustedes que nos escuchan, decía hace un momento, para nuestras familias, sobre todo un saludo para mi madre que por allá me está escuchando, me dijo que me iba a sintonizar hoy, allá en Monclova, Coahuila, allá en la colonia Borja de Díaz Ordaz. Un saludo para toda la familia, para toda la familia que está por ahí, Omar, para mi hermana Ninfa, no sé si se encuentra por ahí, para mi hermana Malena, María Magdalena Díaz Puente, para Kevin, que espero que ande echando muchas ganas allá al karate, por ahí estaba entrenando ninjitsu o algo así, ¿verdad, Kevin? Por ahí. Bueno, échele muchas ganas, ahí mi sobrino querido, todos los sobrinos son muy queridos para mí. Me dio mucho gusto haber ido aquella vez, pues hace casi un año que fui. Espero volver a ir de nuevo pronto. Un saludo para todos ustedes, para toda la gran familia franciscana que nos escucha allende las fronteras también. Decía alguien una vez, o quién decía, nos escuchan por allá en Estados Unidos, nos escuchan más acá. Y bueno, para todos los que nos estén escuchando por allá en Cocorit, me estaban diciendo que en Cocorit hace rato estaba lloviendo, pero sí a cántaros. Pues un saludo para todos ustedes que están remojaditos ahorita. Un saludo para la OFS, la JUFRA, la NIFRA, que me estaban diciendo que la niñez franciscana de Tijuana, que yo decía, no hay. La hermana ministra me dijo, sí hay, mírelos, aquí están. Ya me enseñó a 2, 3 pollitos por ahí que tiene, y esos son los niños de la niñez franciscana de ahí, del templo de San Francisco de Asís. Ahí están un incipiente grupito de niños franciscanos. Hace poco, por ahí, para motivarlos, los llevaron a la fiesta de Santa Clara, por ahí. Bueno, no fue un poquito antes, pero los llevaron para allá para que conocieran a las hermanas Clarisas, que son parte también de la familia franciscana. Ya estoy viendo que ya llegó el padre Nacho en mi auxilio. Bueno, pues entonces un saludo para todos ustedes, para nuestras familias, que son las familias de los frailes, en este caso la mamá del padre Nacho, que me quiere tanto que yo soy indigno, pero me quiere mucho. Dice, ay Miguelón, no te vayas a ir nunca, haces mucha falta aquí en Tijuana. Bueno, gracias. Y para el papá de Nacho y para toda la familia, que es nuestra familia, porque nuestro padre San Francisco decía que los familiares de los frailes pues eran nuestros familiares también. La mamá de un fraile es nuestra madre también. Y bueno, pues sí, me dijeron que un saludo para los chicos del coro de Fátima, Santo, Rocío, Abraham y Valentín. Creo que nos están escuchando por ahí, ya aquí Juan Manuel Magallón Alemán me hizo llegar por ahí sus saludos. Un saludo también para la mamá de Juan Manuel Magallón. Y ya tenemos por aquí al padre Ignacio, si quiere darles unos saludos, y luego ya veremos cómo vamos a empezar el programa. Pues con los santos, como siempre. Con los santos. Bueno. Sí, con los santitos, con los santos franciscanos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, saludos a todos.
El domingo me encontré una persona que me dijo, yo los escucho pero no les hablo porque luego ni están en vivo. Sí estamos en vivo, no sé cómo decirlo, pero sí estamos. Así es de que si gustan llamar o hacer alguna pregunta, algún tema que les llame la atención, algo que ustedes quieran que nosotros les aclaremos o profundicemos, aquí estamos para servirles, sea por internet en www.tjcatólico.com o al teléfono en cabina, bueno, en el estudio 608-3652. Si tienen alguna duda, algo o simplemente saludos, llámenos y con gusto les responderemos. Si es que sabemos, ¿verdad, Miguelón? No, si no sabemos, pues no. Y si no, investigaremos. Venga. Muy bien. Bueno, pues como dijo el Padre Nacho, vamos a iniciar con este primer segmento con los santos franciscanos que teníamos o tuvimos en esta semana. Empezando con el ya tan famoso, ya que hemos mencionado tanto, el beato próximo santo, Beato Junípero Serra. Él murió el 28 de agosto y la familia franciscana lo celebra el 26. Entonces, ese día es el día que celebramos nosotros a nuestra provincia, por lo tanto para nosotros es una fiesta ese día de Beato Fray Junípero Serra. Él nació en Petra, isla de Mallorca, en España, en el año 1713, en el seno de una familia campesina. En 1730 vistió el hábito franciscano en Palma de Mallorca. Ordenado de sacerdote en 1737 y obtenido el doctorado en teología, se dedicó a la predicación por toda la isla y a la docencia en la Universidad de Mallorca. En 1749 partió hacia América con otros franciscanos. Durante 9 años fue misionero apostólico en la Sierra Gorda, en México, donde ejerció un amplio y fecundo apostolado y fundó misiones. Eso es por allá por Querétaro. Después estuvo en la Ciudad de México y a partir de 1767 fue el gran apóstol de California, donde fundó 9 misiones. Su lema fue siempre adelante, nunca hacia atrás. Que ese es el lema debe ser el de nosotros, ¿verdad? Nunca adelante, siempre... siempre adelante. Qué caray. Es que dije como dijo alguien, una costra porosa. Por su ministerio evangelizador y civilizador era considerado el fundador de la iglesia en California y padre de la patria. Murió el 28 de agosto de 1784 en la misión de San Carlos Borromeo junto al río Carmelo, cerca de Monterrey, Estados Unidos. O no se dice Monterrey, ¿verdad? Se dice Monterrey, en California. No saben. No es Monterrey, allá la Sultana del Norte, sino otro Monterrey que está acá en Baja California. No, en California, no Baja. Sí, en California, pues la Baja es la de acá para acá, de acá para acá. Bien, entonces, y bueno, este mismo día 26 tenemos al Beato Pedro de Beniza, en el siglo Alejandro Mas Ginestar. Nació en Beniza, Alicante, en España, en 1876. Hizo la primera profesión en la orden capuchina en 1894, recibió la ordenación sacerdotal en 1900. Desarrolló su ministerio apostólico en distintas casas de su provincia, centrando su actividad principalmente en la pastoral juvenil y en la catequesis de los niños. Además era predicador y confesor. Siendo hombre de carácter, sabía dominarse y aparecía como persona muy bondadosa, conciliadora y amante de la paz. Al llegar la persecución religiosa, tuvo que dejar el convento y se refugió en casa de una hermana suya en Vergel, en Alicante, donde lo detuvieron los milicianos el 26 de agosto de 1936, que lo asesinaron aquel mismo día en el término municipal de Denia, en Alicante. Antes de morir dijo a sus verdugos: os perdono a todos, no sabéis el bien que me vais a hacer. Es uno de los mártires valencianos beatificados por Juan Pablo II en el 2001. El día 27 de agosto tenemos a los beatos Francisco de Santa María, Bartolomé Laurel y Antonio San Francisco. Estos franciscanos, junto con 12 compañeros japoneses, 8 de ellos terciarios franciscanos y los otros 4 terciarios dominicos, todos ellos martirizados en Nagasaki, Japón, el 27 de agosto de 1627. Fueron quemados vivos o decapitados algunos otros y beatificados con otros muchos el 7 de julio de 1867 por Pío IX. Francisco nació en Monte Albanejo, en Toledo, en España. Entró de joven en la orden franciscana y recibió la ordenación sacerdotal. Pidió ir a misiones y después de trabajar 14 años en Filipinas pasó a Japón en plena persecución religiosa, acompañado de Bartolomé, hermano laico que había vestido el hábito franciscano en México, oriundo quizá de Sevilla.
Médico y catequista, se dedicaron a atender clandestinamente a las comunidades cristianas desasistidas y se les unió como catequista a un joven cristiano japonés, Antonio, que profesó la regla franciscana estando ya en la cárcel. Con ellos fueron arrestados, encarcelados y martirizados 8 terciarios franciscanos. Ellos son Gaspar Vaz y su esposa María, que hospedaban en su casa a los misioneros Francisco Cuyoye, Luis Matsuo, Martín Gómez, Tomás Wu, Lucas Quillemón y Miguel Quisayemón, y otros 4 terciarios dominicos, Magdalena Quillota, Cayo Quillemón, Francisca Pinzoquere y Francisco Curobioye. No sé si así se pronunciarán. Ellos son los beatos franciscanos y los dominicos. El mismo día, 27 de agosto, celebramos al beato Gregorio de la Malta. Él nació en la Malta de Monteagudo, partido de Riaño, en León. En 1889 vistió el hábito capuchino. En 1904 y emitió la profesión religiosa en 1905, o sea, un año después. Cursados los estudios de la carrera sacerdotal, fue ordenado presbítero en 1914. Lo destinaron al convento de El Pardo, en Madrid, como profesor del seminario seráfico, y ahí quedó toda su vida, salvo 2 breves periodos acortados por su falta de salud. Lo enviaron a Roma a estudiar en la Gregoriana y tuvo que regresar sin acabar el curso. Lo enviaron a Bilbao y por consejo médico tuvo que volver al Pardo. Ahí lo sorprendió la revolución. El 21 de julio de 1936 los milicianos asaltaron el convento y detuvieron a los frailes. Dejados más tarde en libertad, el padre Gregorio se refugió en distintas casas en Madrid. El 26 de agosto lo detuvieron y lo llevaron a la checa de la calle del Marqués de Riscal. El 27 de agosto de 1936 los milicianos se lo llevaron junto con otros presos y los fusilaron en un terraplén del hipódromo. Fue beatificado el 13 de noviembre del 2013. Y esos fueron unos cuantos santos franciscanos. No se vaya, regresamos en un momento con su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bueno, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en su programa San Francisco, un santo. Ay, se me andan subiendo las hormigas, ¿ustedes creen? San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estaré muy dulce. Dice Nacho que les cuente algún chistito. Bueno, miren, nos enviaron un chiste, lo manda Vitali Quintana. Un saludo, Vitali, gracias por compartir los chistes. Dice, esto sucedió en el manicomio. Dice, le dice un loco a otro: ponte trucha que esta noche nos escapamos. Y llegada la hora van al patio y le enseña una motocicleta, pero lo que pasa es que la moto no tiene llantas. Y en voz baja le explica al otro: es que es para no dejar huellas. Ah, bueno, conste, se la van a llevar cargada. O será una moto de aire, ¿verdad? Así que vuela. Bueno, un amigo le dice a otro: mi novia me regaló un rompecabezas que traía las letras T, E, A, M y O. No veas cómo batallé, dice. ¿Y quién sabe? ¿Tú sabes quién es ese tal Mateo? Óigame, nomás era más fácil decir te amo, ¿verdad? Mateo. Fíjense cómo lo sacó. Yo me quedé así con este chiste, así boquiabierto, patidifuso y así. Llega un tío a una fábrica buscando trabajo y el gerente le dice: lo que pasa es que aquí hay poco trabajo. Y le dice el muchacho: pues justo es eso lo que ando buscando, que no sea tanto. Bien, aquí me llega otro chiste que nos envían de la cabina. Dice que lo envía Luis Olmedo. Dice: el que la compra no la usa y el que la usa no la lave. ¿Qué es? No, la compra no la usa y el que la usa no la ve. No la ve. ¿Qué es? Pero aquí me pusieron la respuesta: que el ataúd. El que la compra no la usa y el que la usa no la ve. El ataúd. Muy bien. Saludos, Luis Olmedo, gracias por compartir nuestros chistes. Y vamos a continuar con o le sigo con los chistes. Tengo uno más, porque dice:
Y ya que se enfaden después de lo que yo voy a decir, me dicen. Les contamos y otros. entonces les contamos más chistes, sí. Dice un sujeto, tengo la sensación de haber estado aquí. Y dice el otro, ¿por qué lo dices? Dice, es que el wifi se me ha conectado solo. Válgame, ya no se dice déjà vu, ahora se dice wifi. Aquí les pasamos a Nacho. Me decía el padre Ignacio que era conveniente compartir un poquito más acerca de la figura tan importante que es para nosotros del beato Fray Junípero Serra, que próximamente va a venir el Papa Francisco a canonizar acá en New York, va a ser, no sé dónde se en Washington. Ándale por allá. New York. Y ya cuando nos portemos un poquito mejor, el Papa va a venir a México. Necesita nomás acabarse la corrupción y acabarse un poco de la violencia y ya tendremos al Papa por aquí, netamente. Uy, si se tratara de eso, entonces nunca hubiera venido y nunca va a volver. Pero bueno, como decíamos esta semana pasada, el miércoles pasado, celebramos la familia franciscana, la memoria del beato Junípero Serra. Y bueno, ya Fray Miguel y también desde el año pasado, que en la transmisión de aquí del radio, un poco explicamos, ya hemos compartido algunas veces, algunos de los detalles esenciales de su biografía. Hoy, sin embargo, nosotros queremos, a mí me gustaría que así, con unas pequeñas cápsulas, ir dando a conocer en realidad quién fue, algunos de los rasgos de su personalidad como hombre de su tiempo, como franciscano y también como un hombre de fe, porque es justamente esto lo que hace la Iglesia cuando canoniza a una persona. Ya sabemos bien, los santos son personas que vivieron de una manera heroica la fe cristiana, y cuando la Iglesia los canoniza, o sea, los pone en el canon, digamos que los pone en la lista de los bienaventurados, lo único que hace la Iglesia es, después de un análisis, de un estudio minucioso que a veces tarda años, a veces cientos de años, como en este caso, de discusiones por un lado y por otro, llega a declarar que una persona vivió los valores del Evangelio de una manera heroica y por lo tanto la Iglesia asegura que ya está gozando de la plenitud de Dios. Esto es lo que sucede con todos los santos canonizados. Y bueno, en el caso de Junípero Serra es un beato, es decir, está digamos que en la lista de espera, hay muchos beatos en la Iglesia que no llegan a ser canonizados, pero al final lo importante para cualquier persona no es que nos pongan en una lista o en otra. Lo importante para cada persona es vivir en la plenitud de Dios, sentir, experimentar la pasión de ser discípulos de Jesucristo con todo lo que esto implica. Momentos de certeza, momentos de oscuridad, momentos de grande euforia y alegría, momentos en que todo parece que se nos nubla, y sin embargo cuando poco a poco en este seguirlo te vas convenciendo, vas empezando a disfrutar lo que significa seguir a Jesús, es decir, que tu vida empieza a tener un sentido, porque ya no es solo lo que tú piensas o dices, sino que va contribuyendo en el proyecto del Señor. Entonces esto es lo más valioso, lo más importante que podemos nosotros, a lo que podemos nosotros aspirar. En fin, lo de Junípero Serra, porque hay varias situaciones, sobre todo en estos últimos tiempos, en que incluso obviamente gobiernos y políticas y políticos en realidad siempre, sobre todo en estos tiempos, opuestos a todo lo que tenga que ver con la Iglesia, y no solo la Iglesia católica, es como el principal centro de ataques, pero todo lo que tenga que ver con la fe, con los valores revelados, en fin, todo esto está siendo fuertemente criticado. Y bueno, no es de hoy, hace ya algunos años, también en México, por influencias de distintos tipos, ha sido también en México, no solo, México, América Latina, donde quiera que ha habido pueblos indígenas, ha sido fuertemente criticada la presencia, el trabajo misionero de la Iglesia en los siglos XVI y XVII. Entonces, Junípero Serra entra como dentro de este
proceso, este juicio que la sociedad moderna, y no todos, algunos, hacen en contra de las figuras de la iglesia o los misioneros. Por ejemplo, está este proyecto de quitar la estatua de Junípero Serra del Capitolio en Estados Unidos y poner en su sitio una mujer astronauta que, bueno, es más reciente. Algunos que son un poco más de derechas, o yo no sé cómo decir en la iglesia, critican, no sé, esta postura, porque pues, esta mujer no era creyente aparentemente, y era fuertemente defensora de los derechos de las lesbianas. Esto independientemente de lo que tenga que ver, la idea es que hay que quitar de ahí a Junípero Serra, dicen estos diputados del estado de California, porque la iglesia católica hizo mucho daño a los indígenas y todo lo demás. Yo a todos estos, bueno, no sé cómo empezar. Es un tema bastante interesante, bastante que requiere que comprendamos un poco mejor la historia, que aprendamos a juzgar la historia desde otra perspectiva. Yo simplemente me pregunto, ¿con qué cara, por ejemplo, Estados Unidos o estos diputados de Estados Unidos dicen que Junípero Serra atacó, ofendió, dañó a los indígenas, cuando ellos apenas en el siglo pasado, en 1960 y cuánto, abolieron la esclavitud en realidad en Estados Unidos? Cuando sigue siendo un país racista, cuando los indígenas están en reservas, allá apartados, después de que quitaron su territorio, después de que esta nación fundada por anglosajones venidos de todas partes de Europa, les quitaron su territorio, siempre hicieron pactos con los indígenas y al final nunca los respetaron y terminaron reduciéndolos a esto que hoy le llaman las reservas indígenas. Es cierto que los indígenas hoy no pagan impuestos y todo lo demás, pero si vamos a hablar de sometimiento, de desprecio, de falta de valoración de la cultura, ¿con qué cara pueden decir los diputados de Estados Unidos que Junípero Serra pisoteó, digamos así, los derechos de los indígenas? Y esto que estamos diciendo lo estamos diciendo de ahora. El problema a veces es cuando queremos juzgar la historia con los parámetros modernos. Ahora que ellos tienen estas grandes ciudades, este estado, en los lugares elegidos por Junípero Serra, que tuvo, no sé, una genialidad, una visión para decir, aquí sea la misión, aquí se va a fundar el presidio. En fin, hay muchas cosas que van detrás de este tema. Por eso yo lo que estoy diciendo ahora es simplemente una introducción para picarles la cresta, para motivarlos a que opinen si gustan, o que si tienen dudas o si tienen algún comentario que compartir, lo hagan con nosotros. El asunto entonces es el problema pues ahora es que este pequeño grupo de diputados dicen hay que quitar a Junípero Serra del Capitolio. Se supone que en el Capitolio están los padres fundadores, o los que se consideran fundadores de los distintos estados que componen la Unión Americana. Yo no sé si esta señorita o mujer astronauta se pueda considerar fundadora del estado de California, pero sin lugar a dudas, independientemente de la fe que tuvo y todo lo demás, no olvidemos a los mormones en el estado de, ¿cómo se llama? Utah, por allá, que es históricamente comprobado que ellos quisieron hacer un grupo cerrado de fe y cuando pasaban otros colonos por su territorio simplemente los masacraron. Y esto pasó en el 1800. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Si esta serie de diputados conocieran un poco la historia y tuvieran un poco de dignidad, un poco de sentido común, se callarían la boca. Pero bueno, son parte de las vicisitudes que nos toca vivir en nuestros tiempos y que a nosotros también nos toca ir conociendo. Si lo quitan o no lo quitan del Capitolio, esto es lo que a nosotros menos nos importa. O sea, a nosotros como hombres y mujeres de fe, esto es lo que menos nos importa. Lo que nos importa es tratar de descubrir en la figura de Junípero valores para nuestros días. No se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
Ya se llegó la hora, pero bueno, quería dejarle este mensaje a Ángeles, que es nuestra grande diseñadora, porque ya estamos en esto del programa de San Francisco. Ángeles, estoy en el radio y sí, lo que pasa es que no ha habido tiempo, pero te voy a mandar la información para el programa. Saludos. Perdonen, que tuve que hacerlo cuando ya me llegó el programa, la hora. Entonces sí, les decía, o sea, querer juzgar la historia con nuestros parámetros no es correcto. Sería más honesto tratar de entrar en el contexto, en el momento histórico en que les toca vivir a estas personalidades. Incluso yo podría decir de Abraham Lincoln o de Washington. O sea, hay que entrar en el momento en que les toca vivir a ellos y tratar desde su perspectiva comprender el por qué reaccionaron de una u otra manera. Y al final, diríamos, Junípero Serra sale triunfante como una figura de un gran hombre de fe. Para mí es una situación injusta esto de criticar y decir simplemente estos grupitos indígenas. Yo sé que esto que estoy a punto de decir ahora es políticamente incorrecto, sumamente incorrecto. Pero también hay que decir la verdad, porque ahora nadie se atreve a decir las verdades por no ofender, por no dañar. Y si permitimos que todo el mundo empiece a hacerse opiniones tan extrañas que al final nos terminan apabullando. Nosotros a veces, porque pensamos que somos cristianos, tenemos que quedarnos calladitos y bueno, pues aceptar. Sí, aceptamos las ofensas, pero lo que es la verdad es la verdad. Cuando Junípero Serra, los jesuitas, digamos que los jesuitas empiezan la evangelización de todo el noroeste de México, o de la Nueva España, digamos, en aquel momento, ya el centro de México tenía casi 200 años de haber sido, digámosle así, evangelizado, como le quieran decir. Pero la Nueva España se había establecido profundamente. La época, le dicen erróneamente colonial, nosotros no fuimos colonia, los ingleses eran los que tenían costumbre de hacer colonias donde ellos nunca se mezclaron con la población local, colonias donde los ingleses, toda la cultura sajona, se mantuvo siempre como los dueños y señores, usufructuando del terreno y dejando solamente a los pobrecillos locales, pues las miserias, las migajas. Francia igual, lo mismo. Hay que empezar a decir las cosas. Acá nosotros, lo que fue la Nueva España no, era un virreinato. Me van a decir, es que también hay injusticia. Claro, injusticia como hay en todos los lugares, o sea, hasta el día de hoy. Sin embargo, España tuvo al menos intelectualmente este deseo, este propósito de que lo que era el territorio de América no fuera considerado colonia, sino virreinato, en igualdad de condiciones. Hay que decir que México y Perú en aquella época estaban a la altura y tal vez más de algunas grandes ciudades europeas. Por México, por Perú, sobre todo por México, pero también por Perú, pasaba todo el comercio que todo el imperio, digámoslo, si le queremos decir así, de España, tenía con Asia. Filipinas, Japón, llegaban por acá, por México, a Acapulco, de Acapulco atravesaban por tierra toda la mercancía y de Veracruz embarcaba a Europa. Mucha de esta mercancía se quedaba aquí hubo universidades, aquí hubo imprenta, no era una colonia, sobre todo porque desde el mismísimo Hernán Cortés a los españoles no les interesaba hacer un grupo, nunca se consideraron como los anglosajones una secta, una casta, un grupo privilegiado. Tal vez eran un poco más salvajones y más, ¿cómo se dirá? Más enamorados. Y el caso es de que algunos tenían familia acá, tenían familia en Europa, tenían familia acá, y aquí se quedaron y aquí se mezclaron en su mayoría con todos nosotros y tan se puede ver que todos tenemos apellidos de origen europeo, la mayoría de nosotros. Que hubo grupos segregados, etcétera. Sí, esto sucede. Desgraciadamente no era la ley, sin embargo esto sucedió. Otra cosa interesantísima es que México desde la época colonial abolió la esclavitud. Y Estados Unidos en la carta de independencia del país, we the people, dicen Estados Unidos, reconocemos que todos los seres humanos son iguales. Pero parece ser que ellos estaban entendiendo solamente a los que son blancos y de ojos azules o anglosajones, porque los indígenas nunca se mezclaron hasta el día de hoy. Los negros
nunca les quitaron la esclavitud hasta 1900. Tuvo que morir Martin Luther King en 1963, todavía asesinado por un fanático hasta el día de hoy. Él hace poco, ¿no? No entró uno ahí a una iglesia negra y luego el otro acá con los a balacear. O sea, ¿de qué estamos hablando? La humanidad es siempre humanidad. Pero vamos entonces, y tenemos nosotros que aprender la historia, porque hay una campaña que inició a finales de 1700 de parte de la corona inglesa. Esto también es sabido por todos los historiadores, que trataron de extender esta famosa historia negra de todo lo que tuviera que ver con el mundo católico y español, para decir cómo los españoles nos dejaron estas malas influencias de la corrupción y todo lo demás, para decir cómo los españoles pisotearon a los pobres indígenas y los conquistaron con sus caballos y sus arcabuces. Nada más ridículo que esto. Quien sabe un poco de la conquista de México sabrá que los aztecas eran imperialistas y tenían sojuzgado a todo el Valle de México y hasta casi Centroamérica, hasta Panamá llegaba a la influencia de los aztecas. Y lo que hizo Cortés cuando escucha a aquellos españoles que habían quedado varados y que ya hablaban un poco la lengua en Yucatán, cuando conoce a la Malinche, se da cuenta del malestar de todos los pueblos vecinos en contra del gobierno del imperio azteca, y lo que hizo fue simplemente catalizar todo este descontento para pues realizar la conquista. Pero no fue él, a lo mejor él fue el estratega, pero quien sabe un poco de la historia de México sabe que México, Tenochtitlan, era casi como una especie de Venecia. Tenía canales, ellos levantaban las calzadas con un mecanismo y no podía llegar a pie ni a caballo. Además, tuvieron que entonces necesitar lanchas, las chinampas, y esas se las prestaron los tlaxcaltecas. Ellos mismos fueron los que realizaron prácticamente la conquista. Todos los pueblos vecinos de la Ciudad de México. 1, 2. Dicen, es que los europeos con la tecnología, con los arcabuces, es algo sumamente ridículo. Los arcabuces de aquella época necesitaban una bala de plomo, una bola de plomo. Tenían que ponerle pólvora en el arcabuz, apretar con un aditamento que traían, luego metían la bola de plomo por la boca del cañón del arma, y luego otra vez tenían que ponerle, luego prender un mechero para que prendiera aquello y pum, disparar. Todo este procedimiento, por más rápidos que fueran, mientras ellos armaban una bala con la que tal vez podrían matar, no sé, si los agarraban de en fila 2, 3 personas, ellos ya tenían 5, 10, 15 flechas en el cuerpo, o sea, ya estaban muertos. Lo mismo los caballos. Al inicio, ciertamente, los aztecas, todos los indígenas, cuando ven montados a los españoles en los caballos, dicen, wow, pensaban que eran un animal nuevo, un centauro o algo así. Bueno, centauro decimos nosotros en términos europeos. Pensaban que era un animal nuevo, pero se dieron cuenta que sangraban y que los caballos tumbaban a los jinetes y Son 2 animales. Y que eran 2 animales, no era uno. ¿Y cuántos barcos traía Cortés? ¿Y cuánta gente traía? ¿Y cuántos caballos podían venir en aquellos barcos de aquella época? No fueron los españoles. Pero bueno, todo esto que iba diciendo, aparte de desmontar un poco el mito que hay en contra de la iglesia, de la época de pues digámosle conquista, si ustedes quieren, de alguna manera, porque luego todos los 12 de octubre va una bola de ridículos indigenistas a querer apedrear la estatua de Cristóbal Colón en las grandes ciudades. Es una cosa verdaderamente ridícula, es un fanatismo. Es tan ignorante como sacar a pasear imágenes o pensar que porque le prendes una vela a una imagen de algún santo o le cuelgas un listón te va a dar el milagro. O sea, es tan fanatismo como aquellos que andan degollando cristianos. Es lo mismo. Entonces, aquí en nosotros entró desde la época de Lázaro Cárdenas y bueno, influenciados por Estados Unidos y por otros países, una política continua de ataque continuo a la iglesia con verdades a medias, con falsas verdades y grandes mentiras. Y bueno, entonces a lo que iba es, para cuando empieza la evangelización del noroeste, ya México, o sea, lo que era la Nueva España, con todos los grandes reinos de Nuevo León, de la Nueva Vizcaya, de la Nueva Galicia, o sea, Guadalajara, Monterrey, Torreón, toda esta zona ya tenía
más de 100 años, 150, casi 200 años de cultura, de universidades, de economía, de infraestructura. Por eso va uno a aquellas ciudades, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, y oye, te quedas deslumbrado, parece que estás en otro país. En realidad era otra realidad. Acá, esto con todo el respeto, decía hace un momento, de lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero con todo respeto, y aunque sé que todas las personas tienen que ser valoradas y respetadas, ¿qué eran las culturas indígenas del noroeste, acá de Baja California y del sur de California? ¿Qué eran? O sea, objetivamente hablando, aunque son seres humanos y van respetados, ¿qué tenían ellos? ¿Qué eran ellos? ¿Cómo sobrevivían? ¿De qué vivían? Comparados con los aztecas, comparados con lo que fue los mayas, o los olmecas, o los toltecas, o cualquiera, simplemente los de Michoacán, los purépechas. ¿Qué eran los indígenas del noroeste de México? Seres humanos dignos de todo respeto, tanto así que acá quiso entregar la piel, la vida a Junípero Serra, pero humanamente hablando eran culturas bastante primitivas. Bastante primitivas. No se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy.